Ya, buenas tardes, mis estimadísimos estudiantes. Hoy día tienen evaluación ustedes solamente de la unidad uno, que es el notario público. Solamente de eso. Vamos a hacer una retroalimentación también de la evaluación. Más o menos a qué está enfocada la pregunta para que tienen plazo hasta mañana, hasta las 21 horas para hacer la prueba, ¿ya? Para que puedan enfocar ustedes su material de estudio. Ya, ¿pueden ver la plataforma? ¿Qué dice asistente notario Sí, 6? sí, Ya, se ve. claro, este es su curso. ¿Cómo se Ujú. tienen que verificar las evaluaciones? Ya, ustedes entran al módulo la notaría, ya, módulo uno la notaría, y acá nosotros tenemos el PPT. Yo les había dicho anteriormente que en el tema de los celulares aparece solamente esta parte, pero es por el espacio del celular. Entonces lo tienen que girar, lo tienen que poner de forma horizontal. Cuando el celular no se gira solo, ustedes tienen que ir a configuración, a la parte de rotación del celular, ¿ya? Porque como les digo, es por espacio. A veces cuando abren el celular la plataforma solo le aparece el calendario. Entonces por eso lo tienen que girar y lo tienen que rotar. O bien achicar la pantalla, ¿ya? Eso es en cuanto a las consultas que tenían hoy que no podían ver la clase. Las clases están las dos subidas ahí. Ya yo compartí los links de todas formas, ustedes las pueden ver directamente en el YouTube, por lo menos de la segunda clase. Ya, con respecto, dígame, ¿quién me habló? ¿Vale? Ya, con respecto a la evaluación, las evaluaciones van a aparecer acá. Miren, van a aparecer en esta parte o al final, o acá abajo, ¿ya? Todavía no están subidas, va a quedar lista a las 21 horas. Ujú. Entonces ustedes van a pinchar solamente la evaluación y la van a poder hacer. Como les digo, tiene un plazo de 90 minutos para hacerla. Cuando se lo ganó. Se ha portado bien, se lo ganó. No como otros Cuidado con niñitos. los micrófonos. Dos siempre veces serán muchas, ¿verdad? No, muchos. Con la Cuidado mitad. con los micrófonos. ¿Quién tiene encendido Ya. Entonces, como les digo, van a aparecer acá. Voy a dejar de compartir esto porque pedí que me subieran la prueba y lo vamos a ver a la siguiente hora. Pero este es el módulo donde les van a aparecer las pruebas, en el módulo de la notaría. Acá va a aparecer un link para la prueba, así como este link, lo mismo va a aparecer para la evaluación. Ustedes pinchan ese link. Y una vez, como les digo, que pinchan el link, que abren la plataforma, ustedes ya van a tener acceso a la evaluación. ¿Ya? Las evaluaciones son de verdadero y falso y alternativa, para que ustedes tengan conocimiento. Vamos más o menos a hablar más tardecito más o menos de qué preguntas entrarían en la evaluación, pero voy a esperar que las suban, ¿ya? Para que puedan revisarla mismo. Pero lo importante es que si saben entrar acá al módulo uno de la notaría, van a poder ver la evaluación aquí abajo, ¿ya? Tienen 24 horas solamente para hacer la evaluación, o sea, desde un día a las 21 horas hasta mañana a las 21 horas. No tiene más plazo que ese. Y dentro de que abran la evaluación tienen 90 minutos. Entonces, si ustedes entraron a las 8:50 solamente van a tener 10 minutos restantes, no van a tener hasta las 9:30 por ejemplo. ¿Ya? Porque a las 9 ustedes hayan entrado a las 8:55 a las 9 esto se va a parar, se les va a cerrar el sistema. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado con eso. Ya, con respecto a la evaluación, entonces lo vamos a ver al finalizar o en el break cuando ya me avisen que está lista en el sistema. Les voy a compartir el PPT. Ya, con respecto a la evaluación, ¿quién tiene dudas?
de los de la materia que ustedes pudieron ver, ya de lo que estudiaron para la evaluación del día de hoy. ¿Tienen dudas? ¿Alguna persona quedó ahí que no entiende algo? Para que lo podamos ver ahora. Profesora, yo tengo una duda. Dígame. Es que resulta que en su clase anterior usted había explicado 2 veces lo mismo y me dio vergüenza preguntar de nuevo, pero fue porque no había entendido muy claramente el tema sobre los instrumentos privados y los públicos. ¿Ya? Esa sería mi duda, solamente porque recuerdo que usted había mencionado que teníamos que tener algo súper claro de eso y que iba a preguntar sí o sí, pero no recuerdo, no alcancé a anotarlo. Ah, ya, mira, lo que sí, la voy a preguntar sí o sí, pero no entra en esta prueba, ¿ya? Pero claro, tienen que ir manejando conceptos generales para después cuando vamos avanzando ustedes ya digan, oye, esto sí lo vi, pero ahora lo entiendo mejor, ¿me entienden? Entonces, cada vez que vamos avanzando con algunas materias, yo les voy a ir introduciendo de esta cierta forma estas palabras técnicas para que cuando las tengamos que ver, ustedes ya las tengan familiarizadas en su vocabulario y no les haga tan difícil entenderla después. Ya, nosotros en la notaría, cuando vimos las funciones del notario, vimos que había ciertos actos o tramitaciones que se llevan a cabo en la notaría que se materializan a través de documentos públicos o los instrumentos públicos y a través de los instrumentos privados. Estas son las dos gestiones o las dos formas en que se tramita en una notaría. Estos son los documentos que se llevan a cabo en una notaría, no hay más. Las funciones que cumple el notario están expresas en el Código Orgánico de Tribunales y se materializan estos dos grandes mundos, privados y públicos. Ya, dentro de los privados hay varios tipos de documentos, por ejemplo, las declaraciones juradas, los certificados, las certificaciones, tipos de contratos, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes se imaginan es privado, todo lo que sea de forma temporal que se lleva a cabo en una notaría, donde no queda un registro, no queda con una conservación de ellos en los registros de la notaría. ¿A qué me refiero a eso? Que, por ejemplo, si yo voy a firmar un contrato de arrendamiento con doña Marcela, ese contrato de arrendamiento nos queda firmado entre nosotras dos, pero no queda una prueba en el notario de que nosotros lo firmamos ahí. Usted tiene que guardar ese documento, ese contrato, para que tenga un valor probatorio. Si usted va y firma un finiquito, no deja una copia del finiquito en la notaría. Usted tiene que conservar el finiquito para el valor probatorio y posteriormente presentarlo, por ejemplo, en la inspección del trabajo o ante su empleador para cobrar el finiquito, etcétera, lo que sea. Pero si usted se le pierde, usted no tiene cómo recuperar ese finiquito, lo tiene que volver a firmar en la notaría, etcétera, etcétera. En cambio, los instrumentos privados que se firman en una notaría son las escrituras públicas. Ya, cuando hablamos de escritura pública, hablamos de varios tipos de escritura pública, varios contratos que se pueden llevar por escritura pública o varios actos jurídicos unilaterales que se pueden llevar por escritura pública. Por ejemplo, un contrato, una compraventa de un bien raíz. La ley exige que se realice a través de una escritura pública porque si no va a cumplir sus efectos civiles, ¿cierto? Por ejemplo, el testamento, la ley exige que se redacte, se celebre a través de una escritura pública porque tampoco va a producir sus efectos. No es así con el contrato de arriendo, la ley no exige que se celebre a través de una escritura pública. La ley solamente exige que se lleve a la escrituración, que se haga por escrito, para que tenga un valor probatorio. Pero en cambio, con los documentos públicos, las escrituras públicas, la ley exige que se realicen de esa forma para que produzcan su efecto, que se realicen a través de solemnidades, ¿ya? Por ejemplo, un tipo de solemnidad sería, si yo me voy a casar al registro civil, yo necesito llevar dos testigos, o si no, el matrimonio no produce su efecto. Para que tengan una idea clara y práctica, es lo mismo lo que pasa con los documentos públicos, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en nuestro módulo 3. Los actos que se celebran en una notaría y los actos que se celebran a través de un documento público o escritura pública y los que se llevan a cabo a través de instrumentos privados, ¿ya? Este es la forma, la naturaleza, lo genérico, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar los tipos de documentos públicos y los tipos de documentos privados que se celebran en una notaría, para que se entienda. Cuando hablamos de instrumento público, hablamos de lo grande, de lo masivo. ¿Cómo se llama el documento? En lo genérico, ¿me entienden? Pero cada documento público, cada instrumento público, como yo les señalaba, emana de la función pública.
ya, de estos funcionarios que gozan de esta potestad. Por eso que esos documentos se llaman públicos, tienen pleno valor probatorio, porque son realizados por estas personas que tienen fe pública, de cierta forma. Como por ejemplo, lo que no se celebra en notaría, pero es un instrumento público, vendrían siendo las sentencias judiciales. ¿Por qué? Porque ¿qué es la potestad? El juez. ¿Quién tiene la facultad de dictarlas? El juez. ¿Tiene un valor probatorio? Por supuesto, pues me puede servir una sentencia de juicio ordinaria de título para cobrar el ejecutivo después si me quedan debiendo lucas, pues ¿me entienden? Una sentencia de, por ejemplo, si una resolución que determina el remate de una propiedad me sirve de prueba, porque ¿qué voy a hacer yo con esa resolución? Yo voy a ir a la pública subasta y voy a rematar la propiedad. ¿Me entiende? Porque emana de una autoridad pública, pues tiene pleno valor probatorio, da plena fe, no hay duda de ese antecedente. Por ejemplo, otro instrumento público vendrían siendo los receptores judiciales. Los receptores judiciales, la función es notificar sobre resoluciones que emanan de un tribunal. Por ejemplo, hay notificaciones que son personales, de la demanda, por ejemplo. Yo interpongo la demanda, ¿cierto? Demando a doña Margaret. Y doña Margaret, ¿cómo se va a enterar que yo la demandé? ¿Quién notifica eso? ¿Quién es el ministro de fe que notifica eso? Porque si yo voy y le digo a doña Margaret, el tribunal no me va a creer a mí, ¿cierto? Porque yo no soy un ministro de fe, no, mi potestad no viene del Estado, yo soy un particular que está demandando, ¿cierto? Mis intereses que fueron vulnerados, mis derechos que fueron vulnerados por doña Margaret nomás, pum. Entonces, ¿quién tiene que notificar personalmente a doña Margaret para que produzca efecto esa demanda y tome curso el procedimiento? Es un receptor judicial. ¿Qué va a hacer el receptor judicial? Va a ir a la casa de doña Margaret y le va a decir, doña Margaret, usted vive acá, la vengo a poner en conocimiento de esta demanda en su nombre. Tiene 15 días para que usted responda a la demanda. Listos. Eso se forma en un informe, ¿cierto? Se redacta un informe y se sube al Poder Judicial. Desde ahí empiezan a correr los plazos. Si doña Margaret contesta, no contesta, se allana, está en rebeldía, se va del país, ya eso ya no nos importa a nosotros, ya se le avisó. ¿Me entienden? Entonces son ciertas personas que tienen esta potestad de la función, que emana de la función pública, ya los encargados de redactar estos instrumentos públicos, como les digo, son genéricos y totalmente generales. Ya, ¿quién me había hablado acá? Una botella de Pepsi y otro. No, estamos haciendo un repaso, ya estamos haciendo un repaso de las compañeritas que quedaron con dudas la clase pasada, o los compañeritos. Ya, ahora que les expliqué un poquito mejor, ya, o sea, no más mejor, sino que más a profundidad, ¿logran entender los instrumentos públicos? Sí, Aún me enredo, profesora. ¿Cómo? Aún tengo como dudas, como que no me queda muy claro el concepto. No sé si será molestia volver a explicarlo. Ah, lo que pasa es que no estamos estudiando el concepto, estamos estudiando ejemplos. Claro, pero como que no me quedó muy claro. Pero usted, cuando usted va a la municipalidad, por ejemplo, ¿usted es la que estudia Derecho o estudia técnico jurídico? Yo técnico jurídico. Ya. Por ejemplo, cuando usted va al tribunal y usted va a buscar una sentencia judicial, ¿qué es lo que es? ¿Un instrumento privado o un instrumento público? Es público, ¿Por qué es público? porque está dictado ante un juez, ¿Y quién es un juez? es un ministro de fe ¿Ya hay qué más? ¿Y goza de qué? y de la creabilidad de la potestad. Eso es. Si usted Ah, va a ya. eso es, exactamente. Si usted va a un notario, es lo mismo. Si usted va a firmar una compraventa a un notario, el abogado la mandó y usted dice, es un instrumento público. ¿Por qué? Porque se celebró ante un notario y el notario goza de esa facultad para que ese documento sea público. Ah, ok, y ahora como que ya estoy más clara. Gracias. ¿Ve? Es profe, sencillo. Es sencillo. profesora, Diga. disculpe. Tengo entendido que lo que es como un documento público son así como las cosas que vienen del gobierno, como por lo menos
actas de nacimiento, documentos por lo menos de propiedad de terrenos y cosas así, o estoy mal. Claro, todo lo que maneja la función pública, pero hay algunos que, por ejemplo, los redactan los particulares, pero al ser celebrados o revisados, ¿cierto? Por la función pública cumplen también la función pública, porque, por ejemplo, un certificado de nacimiento no lo redactamos nosotros, eso viene totalmente de la función pública que es el registro civil. Nosotros lo Claro, que pero hacemos es inscribir, ¿cierto?, al hijo y ahí se cumple esa función. ¿Ya? ya. O sea, pero es considerado como un documento público. Por supuesto que sí, sí. Ah, ya. Ya. Todo considerado un documento. Y los documentos privados son como contratos de arrendamiento y cosas así, ¿cierto? Que vengan como de empresas privadas o externas. Exactamente. ¿Ya? Ya, ya, esa es mi consulta. Mire, Como lo que para pasa, aclararme. claro, sí, eso es. Mire, lo que pasa es que los documentos públicos siempre van a contar con distintas formalidades de creación del acto propiamente tal, ¿ya? Que no cuenta esas formalidades el documento privado, ¿ya? Como por ejemplo, esto que yo les decía, que por ejemplo si lo redacta un juez, cumple una función pública, viene de la potestad de Ya. la función del juez. Si es cierto que emana del registro civil, cumple una función pública. Si se firma ante notario, el instrumento privado también cumple una función, uno cumple requisitos de formas y requisitos de ciertas personas que la pueden redactar o no, Ya, entiendo. ¿ya? Para que vayan entendiendo. Esa es la diferencia. De cierta forma, para que lo entiendan más fácil, porque esto no se asusten todavía, lo vamos a ver, esto es lo que tienen que saber de momento, hacer la clasificación de dónde emana cada uno, ¿ya? Por ejemplo, más sencillo aún, los documentos públicos son elaborados, que se redacten en una notaría, ¿cierto? Que son las escrituras públicas, son elaboradas sí o sí por un abogado. No las puede redactar doña Esperanza, no las puede redactar doña Catherine, ¿ya? La tiene que redactar un abogado o personas que están habilitadas para poder crear esos documentos. En cambio, los documentos privados no, pues yo puedo ir y puedo hacer una declaración jurada, yo no pasa nada, ¿me entiende? Yo la hago y lo llevo a la notaría, yo lo redacto y solamente yo digo que pido la autorización de la firma del notario para que tenga veracidad ese acto nomás. Pero no, habían requisitos de forma, ¿cómo lo debo formar? Para que cumpla efectos probatorios. ¿Ya? Profe, además de eso, si no me equivoco, también algo que puede ayudar a aclarar muchísimo también, que los documentos públicos pueden ser consultados por cualquier persona, y Claro. mientras que los documentos privados solamente pueden ser consultados por las personas que están implicadas en ese documento jurídico, es decir, que no son públicos. Entonces, esto también puede ayudar un poquito a que podamos ver la diferencia. Claro, lo que pasa es que los documentos públicos, los documentos privados no quedan en la conservación de la notaría, entonces nadie los va a consultar porque no hay, no está su existencia, pues, ¿me entiende? No, no queda ningún registro. Por ejemplo, por eso le digo, si usted lo pierde, lo perdió nomás, no tiene que ir a firmar de nuevo, usted no puede pedir copia de ese documento privado, porque no queda en la conservación de los registros de una notaría. Esa cuestión no sirve, no existe, solamente va a quedar quizás en el registro de la contabilidad de la notaría para ver quizás cuántas gestiones hizo en el día, pues, ¿me entiende? Por eso que nadie puede pedir copia, esa es la realidad, porque no está en el conocimiento pleno de los particulares, porque ¿cómo vamos a saber si no podemos preguntar sobre él? Porque no están los registros notariales. En cambio, en el instrumento público quedan los registros de la notaría, quedan los registros del registro civil, quedan los registros de los conservadores de bienes raíces, quedan los registros de los tribunales. Por eso tiene la facultad de ser público, porque están los registros públicos. ¿Ya? Por eso una demanda pasa a ser pública, al menos que sea cierto, que sea privada, pero no que sea privada en cierto sentido, sino que de cierta que se proteja, ¿cierto?, la publicidad, porque se está protegiendo, no sé, por la vulneración de un derecho, por ejemplo, una causa de violación. Ya obviamente no se va a mostrar quiénes son las víctimas, no se van a mostrar fotos íntimas, quizás corporales de lesiones, ¿me entienden?
Por ejemplo, una causa de mención de alimentos tampoco son públicas. Por lo mismo, porque también se van a proteger el derecho del menor, del niño, niña o adolescente. Ya, pero como les digo, nosotros después esto es lo que tienen que entender general, pero después nosotros vamos a estudiar lo específico, que es lo que tienen que saber de la notaría. Pero ¿por qué se los paso general desde ahora ya? Porque en el curso de asistente de abogado ya lo vamos a ver más materializado y lo tenemos que relacionar sí o sí con los juicios y con los procedimientos judiciales en definitiva. Ya, pero esta materia no entra en la evaluación, esta materia les falta un montón todavía por verlo, pero yo lo necesito que ustedes desde ya lo vayan entendiendo y lo vayan haciendo propio de su vocabulario. ¿Me escuchas? Catherine, la prueba la hemos dicho todo el rato que es de solamente los notarios públicos, ya solamente el ítem 1, para que no se confundan con esta materia, porque esta materia la estoy explicando solamente por las funciones de los notarios públicos, de cuando nosotros fuimos instrumentos públicos, las funciones y instrumentos privados, para que ustedes no se confundan, ¿ya? Pero solamente es el ítem 1, solamente los notarios. El notario público. Ya, ¿ya tienen más dudas con respecto, doña Paulina? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Viene usted? Bien, más o menos, tuve un accidente, pero bien. Oiga, ¿Verdad profe, que me había hablado? oiga, profe, le quiero hacer una consulta. Mire, por ejemplo, un documento privado. Yo una vez postulé a una academia de tripulante cabina y para pagar las mensualidades nos pidieron pagaré. El pagaré pasaría a ser un documento privado, ¿no? Porque lo tuve que firmar ante notario. Claro, pero no quedó en conservación de la notaría, po. ¿Lo Ay, tuvo que perdón, protocolizar? ¿cómo? ¿Lo tuvo que protocolizar? ¿O solamente lo firmó en mesón y listo? Sí, se firmó un mesón y listo. Ese pasaría a ser un instrumento privado. Ya. ¿Me Ya. entiende? Sí, ya entiendo. Ya. O sea, si yo quiero recopilar esa información, no podría porque no existía. No, no la notaría, pero quizás la podría Por eso. recuperar en los pagarés dentro de la empresa con la que usted lo contrató, pues, ¿me entiende? Claro. Ya, profe. Quería como preguntar eso, más que nada también para ver si es que entendía bien yo el concepto. Sí. Bueno, eso Gracias. es. Como les digo, eso es lo que tienen que saber ahora, no se desesperen, ¿ya? A veces los alumnos quieren saber todo al tiro, pero no se puede saber todo al tiro. ¿Por qué? Porque hay que ir paso a paso con las informaciones, po. ¿Ya? Para que después cuando ustedes pasen a la materia de los instrumentos públicos, ustedes empiezan a relacionar y empiezan a decir, ah, ya, sí, ahora entiendo por qué partimos de poquitos a más. Ya, ¿quién más tiene dudas con respecto a los instrumentos públicos y los instrumentos privados? ¿O quién más tiene dudas con respecto a los notarios? Que es la materia que entra hoy en la prueba. Profe, yo sí tenía una consulta. Lo que pasa es que no, me gustaría que repasáramos un poquito más sobre la responsabilidad del notario, porque, claro, en el material indica que no está especificado la responsabilidad civil del notario, pero sin embargo, cuando estábamos estudiando un poquitito después más adelante la responsabilidad penal del notario, decía que quedaban abiertas las otras como penas accesorias o respectivas por parte de la falsedad, de la violación de los documentos, etcétera. Esto no vendría o no derivaría entonces como responsabilidad del notario, ya ahí conllevaría la responsabilidad civil bueno, se me mezcló un poco los conceptos, porque una parte indicaba que no está bien establecido, que no existe una jurisprudencia que lo establezca como tal, y bueno, luego pasábamos como que con la responsabilidad penal y ahí como que se me mezcló un poco la información. Claro, lo que pasa es que estudiamos información que no entra en la evaluación, pues, o sea, la información todavía no la vemos. La prueba hasta acá, miren, hasta los aranceles. Parece que están confundidos, porque hasta acá es la prueba, miren. ¿Pueden ver el apunte? Es poquito, chiquillos, para que estudien, miren, creo que son poquitas hojas. Ay, lo siento, no había notado, disculpe. No, no se preocupe, si para eso estamos, miren.
Vamos a ver lo que es el notario público. Escuchen las clases ya, para que, o pónganla en modo rápido, pero escuchen las clases para que no les pase esto. Mire, definición, ya, vamos a ver lo que es definición. La primera hoja, 2 hojas, que es la página 4, pero la primera son el título y el índice. Ay, me dio alergia. Después tenemos 3 hojas que son las funciones, y después tenemos otras funciones. Hoy tengo alergia. Otras funciones, y después tenemos las obligaciones y los aranceles. Y eso es lo que entra en la evaluación de hoy día. Nosotros hoy día recién vamos a ver las notarías, y ahí vamos a ver las responsabilidades. Pero la materia de notaría todavía no la hemos visto. Y el tema de los instrumentos públicos y los documentos públicos, ¿por qué yo le di énfasis? Porque la vimos acá en las funciones, pues miren. Porque dijimos que dentro de las funciones principales de los notarios era conservar y guardar adecuadamente todos los instrumentos que pasan por sus manos. Deben hacerlo por escrito orden, cronológico, etcétera, etcétera. Otra función es entregar testimonios, certificados y protocolizaciones, hacer la autorización debida de firmas o documentos privados. Ya, por eso que yo les estoy explicando los instrumentos privados y los instrumentos públicos, para que ustedes no se confundan cuando lean y estudien las funciones. Por ejemplo, hacer inventario solemne, realizar protesto de letra de cambio y otros papeles relacionados con la actividad mercantil, informar sobre conformación y constituciones de empresas u organizaciones, traspaso y notificaciones, estar presente en las juntas generales de los accionistas de las sociedades anónimas, dar fe de hechos que les son requeridos por las leyes institucionales. ¿Ya? Y ministros de fe, estudiamos qué ministros de fe son. Y eso, pues algunas obligaciones y prohibiciones. Ya que, por ejemplo, es que tenía que evitar dentro del territorio de donde él prestaba sus funciones o donde se debía establecer la notaría, ya la obligación de asistir, de pedir permisos, prohibición de ejercer la función en algunos aspectos, pero eso es. Y después vimos con respecto a los aranceles que fue un detalle que leímos nomás, que quien en definitiva regula, ¿cierto?, los aranceles, que los determina, y es un informe que lo determina la Corte Suprema. Pero hasta acá es la evaluación. Ya las notarías recién las vamos a empezar a ver el día de hoy. ¿Ya? Y yo creo que en el WhatsApp también les dejé que iba solamente el título de las notarías, del notario. Ya. ¿Bien? ¿Quedaron claritos ahora? Miren, es la primera vez que van a dar la prueba, después se van a enchufar solitos, y esto pasa, es la primera vez. ¿Y a quién más tiene dudas? Hagan todas las dudas ahora. Hagan las preguntas ahora. ¿Me escucha? ¿Ya se entiende hasta dónde es la prueba? No, ay, profe, recién vengo entrando. Sí, señorita. Ya, los que Entonces, vienen hasta entrando, hasta vean el los audio aranceles. después, escuchen el audio después, sí, hasta acá. Hasta los Hasta los aranceles. aranceles. Sí. Disculpe, Dígame. buenas tardes Hola. ¿Quién a me habla? todos. No, Francisco. Ah, Francisco, hola. Dígame. Sí, yo ya había anotado ya en todo caso, bueno, para los compañeros, no sé si habré anotado mal, pero yo más o menos había anotado cuando en la clase anterior lo que iba a entrar en la prueba, que usted misma lo dijo, que era definición de notario, el código que regula los notarios, también qué es la fe pública y requisitos para ejercer como notario. Exactamente. Y el otro tema que usted igual lo había dicho, porque hoy día en la tarde estuve en el trabajo, y igual estuve estudiando y viendo, escuchando la clase, adelantando, retrocediendo, que volvemos a lo mismo, que era instrumento público, un instrumento privado. Entonces igual ya tomé algunos apuntes, pero como decía usted anteriormente, igual tampoco me quiero calentar la cabeza con eso porque no es la clase de ahora, ¿verdad? Esto va más adelante, pero igual para que tengamos como un pincelado, como se dice. Exactamente, una noción. Claro, algo así. ¿Ya? Pero eso es. Ya cuando tratan de escuchar las clases para que esto yo lo estoy haciendo en las primeras clases, pero yo después ya voy a continuar con la materia porque a medida que pasa el curso son más hojas que vamos a agregar
de estudio. Entonces ya después yo ya voy a dedicarme a pasar la materia. Por eso yo necesito que ustedes queden claros desde ya con el tema de la plataforma, con el tema de las evaluaciones y con los temas de la materia. Doña Sonia. Disculpe, profesora, buenas tardes. Es que me atrasé, estaba haciendo otra actividad y se me pasó la hora y estoy llegando recién me estoy conectando. Ya, Disculpen. no se preocupe. Escuche la clase o le pregunta a sus compañeros después de los temas que hemos conversado ya. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, ya. Entonces, mi estimadísimo estudiante, vamos a comenzar con la materia que nos corresponde por cátedra el día de hoy, que van a ser las notarías. La siguiente prueba va a ser solamente de las notarías. A ver, notarías y creo que... Sí, la siguiente prueba va a ser solo de las notarías, ¿ya? Vamos a ver, y después vamos a tener la firma electrónica, pero casi siempre las pruebas van ordenadas por título. Oh, una Títulos última consulta, grandes. señorita Dígame. Jennifer. Hola, ¿Acá? Jennifer. Hola, hola. Hoy día se da la prueba, pero hasta mañana uno tiene, ¿cómo se llama? Tiempo para darla, ¿verdad? Sí, hasta mañana a las 21 horas. Ah, ya. Antes de las 21. O sea, a las 21 se cierra la página. Sí, a las 21 horas. Ok, Tiene que entrar antes de las 21 horas, pues si entra a las claro, 20:59 se le va a cerrar el tiro, no lo va a alcanzar a hacer. ya, ya, eso. Súper. Gracias. Ya, ya. Entonces, ya vamos a cerrar el tema de las evaluaciones. Vamos a continuar con esto. Notarías de Chile. Establecimiento notarial como empresa. Habíamos visto el notario como persona natural, ¿cierto? Como persona natural, abogado, 25 años de edad, con 2 años de ejercicio de la profesión, de experiencia, ¿cierto? Y con intachable conducta. O sea, que no tuviese, ¿cierto? Antecedentes penales, ni de delito, ni de simples delitos, ni de crímenes. Y esos son los requisitos de los notarios. Ahí lo estudiamos como persona natural, como abogado que postula el cargo de notario. Que, ¿cierto? ¿Cómo se postulaba el cargo de notario? A través de una terna, un concurso, y ese concurso era designado, ¿cierto?, por la Corte de Apelaciones, ya por noción de la Corte de Apelaciones, y posteriormente el que elegía al notario era el presidente de la República. Ya vimos que todas las facultades del notario, toda lo que regula las facultades, definiciones, características, nombramientos, aranceles, es el Código Orgánico de Tribunales. En grandes rasgos es eso. Pero ahora, como ya dijimos que doña Jennifer postuló al cargo de notario, ella es abogada, cumplió con todos los requisitos para el nombramiento para ser notaria, la designaron, pero doña Jennifer, ¿dónde va a materializar esas funciones? Porque ella no va a ir al tribunal a ser notario. Ella no tiene una oficina en el Estado para ser notario, ¿me entienden? Ella, ¿cómo va a materializar esa potestad pública que tiene acá, donde se va a llenar de billetes y va a atender a agrupaciones de comunas y va a poder desempeñar todas estas funciones que leímos en el Código Orgánico de Tribunal? Ella esa potestad, esas funciones la tiene que materializar en las notarías. Por eso que nosotros vamos a ver una notaría como empresa, porque la notaría es la institución donde se va a desempeñar las funciones por parte del notario, pero es fuera, los que trabajan en la notaría, lo que conforman este grupo humano, va fuera de la función propiamente tal o de la designación de notario. Ya es una institución aparte, es una empresa aparte de la potestad de notario. ¿Me entienden? ¿Se logra entender logran hacer esta separación del notario con la notaría? Por ejemplo, yo, Catherine, abogada, postulo a cargo de juez, ¿cierto? De juez en lo penal, por ejemplo. ¿Dónde voy a desempeñar yo mis funciones? ¿Quién va a ser la empresa la que me va a pagar a mí la remuneración? Jennifer. Profe, en ese caso sería, las notarías son del gobierno, ¿no?
o sea, del Estado. Y ahí es cuando, y el notario es el abogado que postula para trabajar en esa notaría. ¿Estoy mal? ¿O es algo así? Ya, pero respóndame lo que le pregunté, no de las notarías, sino que del juez. Si yo, Catherine, abogada, postulo al cargo de juez, ¿dónde yo desempeño mi función? En un juzgado. Sí, en un En juzgado. los juzgados. En los Sí, juzgados. exacto, en los juzgados. Claro. ¿Quién va a pagar mi remuneración? ¿Quién va a ser El mi jefe? Estado, Exacto, el Estado. Ya. Pero no, si yo pues soy Catherine, sigamos con el ejemplo de doña Jennifer, ¿ya? es abogada, postuló al cargo de notario, quedó con el cargo de notario, ¿dónde tiene que materializar sus funciones? En una En una notaría. notaría, Esa va a ser su empresa, ¿cierto? ¿Y quién va a Sí. pagar sí, su remuneración? El El Estado. Estado. los que, no, No, el Estado no. ¿No? no, paga la gente que va, ¿cómo se dice? Autónomo. Sí, pues autónomo, pero todo, ¿cómo es la palabra? Los Los usuarios, usuarios los usuarios. o los Los clientes. clientes, Los entonces. clientes, usuarios, sí. Sí, los Ya, clientes que Ellos, requieren del ellos, servicio del notario. exactamente. Ah, Por eso llevamos- entonces, profe, disculpe, entonces el notario no es como empleado del Estado, sino que prácticamente sus clientes son los que le pagan el sueldo al notario como tal, al ministro de fe en este caso se diría. Ya, pero ¿cuál es la función del se notario? se rige por el Estado, pero es independiente. Claro. Lo Ah, ok, elige ya. el Estado. Lo Lo elige y elige se el rige por Estado, lo la... regula el Código Orgánico de Tribunales. No es un eso. funcionario público, es un No, administrador de justicia y es que remunerado presta, por sus usuarios. sí, ¿Ya? presta servicio. Mm. ¿Ven que ahora van entendiendo mejor lo que les dije en la primera clase? Ahora van Ah, materializando y aterrizando la materia. Ven si esto se va de a poco. Si no, no, es imposible que se aprendan todo de memoria porque se les va a olvidar mañana. Ya. O sea, Entonces, ¿quién me profe, habló recién? yo, Sonia, Ah, ya. Ya, doña o Sonia, sea, diga. disculpe, para que me quede bien clara lo que yo entendí. El notario lo elige el Estado, ¿cierto? En este caso, el presidente junto con la terna, pero a la vez no tiene un sueldo base, ¿Ya? no tiene un sueldo base y son los clientes quien les hace un sueldo. ¿Sí? ¿Estoy bien? Súper. Así es. Ya, Por ya. eso que el Eso, notario no es funcionario público, ya no se equivoquen con eso. El funcionario es un administrador de justicia, igual que los receptores judiciales, igual que los conservadores de bienes raíces. Ya acostúmbrense, desde ya que están iniciando el curso, a nombrar a las personas por lo que son. No es un dependiente de la remuneración del Estado, sino que su remuneración emana de los usuarios por la facultad de notario, porque él presta ese servicio. ¿Y dónde presta el servicio notario? Lo prestan las notarías de Chile. ¿Ya? Entonces, establecimiento notarial como empresa. Dice acá el apunte, no cabe duda que la función pública que desempeñan los notarios por delegación estatal consiste en dar fe pública respecto del otorgamiento de actos y sus intervinientes, de circunstancias relacionadas con actuaciones ejecutadas por los interesados o terceros, o bien de hechos en los que intervienen a solicitud de parte. Sin embargo, esta función no es desempeñada por una persona física única y determinada. Entonces, por ejemplo, en una empresa de guardia de seguridad, ¿solamente trabaja el supervisor de guardias? no. ¿Quiénes más van a trabajar? ¿Quiénes más trabajan en una empresa? Técnicos, ¿Ya? Asistente. Claro, asistentes, secretarios. administrativo, etcétera.
Y entonces, mis estimadísimas estudiantes, ¿quiénes trabajarían en una notaría? Los asistentes, secretarios, ¿qué más ¿Y podría cómo se ser? llaman los asistentes? Ayuda. Asistentes. ¿Jurídico? Secretarios judiciales, ¿no? Asistentes de notaría, pues lo que están estudiando ustedes. Ah. Reconózcanse, pues, reconózcanse. Ustedes van a trabajar en una notaría. Ustedes van a trabajar en la función administrativa, los asistentes de notaría. Y los abogados, ¿cierto? Van a cumplir una función quizás más cercana a lo que a la función directa del notario. Pero nadie deja de ser menos importantes en una notaría. Todos cumplen una función específica. Desde la cajera hasta los del mesón, los matriceros, que son los encargados de las escrituras públicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ustedes son los que van a trabajar en una notaría, los asistentes de notaría. Dígame. ¿Cómo se llaman los que están encargados de la escritura? Miren, antiguamente se llamaban matriceras porque las escrituras públicas eran matrices, ¿ya? Pero ahora se llaman encargadas de las escrituras públicas nomás, po. Acuérdense que los notarios vienen de la época de Roma, po. Hace muchos, muchos años y estos nombres ya se han ido perdiendo en la actualidad, ya entendiéndose que hay notarios que son nuevos y que ya no usan esos nombres, po. Pero antes, por ejemplo, se usaba el oficial 1, el oficial 2, oficial 3, pero eso dependía de qué tan grande podía ser la notaría. Ya, por ejemplo, la notaría quizá en Valparaíso tiene muchas más personas, va a tener mucho más trabajadores, quizás 20, 15, y para ordenar las funciones estaban designados así. En una notaría quizás más chiquitita, no sé, vámonos a un lugar del sur, no sé de qué parte son ustedes, sé que son del sur también, pero quizás pónganse en el caso de que sea una notaría que trabajen 6 personas nomás. Entonces no va a ser necesario poner estos nombres, en definitiva se van a llamar asistente de notaría porque van a tener que hacer todos los trabajos. A veces van a tener que estar en el mesón viendo los instrumentos privados y a veces van a tener que estar encargadas en las salas revisando las escrituras públicas. Ya esto es como todo negocio, como todo negocio. No siempre que nos imaginamos un negocio nos vamos a imaginar en lo más grande. A veces también existen estos trabajadores 24/7 que en definitiva hasta de cajero la hacen. Ya. Pero como les digo, estos nombres han ido quedando atrás, estos de la historia. Por ejemplo, los que trabajaban en el mesón se llamaban los coperos. ¿Ya? Pero, Coperos. porque Cons- tiene muchas copas. Con Consulta, las copias, cons- po. consulta y ¿Me entienden, no? Dígame, don Francisco. los estafetas, ¿cuáles eran? Yo también escuché esa palabra en cierta ocasión, que eran los que aparentemente le llevaban los documentos a los abogados y a todas a las personas. Igual es un nombre antiguo ese. Claro, pero la función de estafeta todavía existe, ¿ya? La función de Ah, ya. estafeta existe, por ejemplo, también en los funcionarios públicos y también en las empresas, pero claro, son las que llevan las informaciones. Po. Por ejemplo, cuando las empresas, yo trabajaba en una que se llama un estudio jurídico ORPRO, no sé si lo conocen, que es de cobranza judicial. Y por ejemplo, la estafeta nos dejaba todos los informes urgentes en la mañana y nosotros, por ejemplo, las dos les enviábamos todo el informe urgente a Santiago y así se enviaban. Pero se envía información que es urgente y que es confidencial, por ejemplo, que se necesita llevar materialmente. Ahora eran firmas, ¿me entienden? Ahora no, pues ahora con la firma electrónica avanzada ya casi no se usa mucho. Pero claro, los estafetas también se usan, por ejemplo, más práctico, Carabineros de Chile. Por ejemplo, yo también trabajé en policía local. Para enviar los partes a juzgado policía local los llevaba una estafeta y nosotros los ingresábamos en la mañana tempranito, los que sacaban en el día anterior, ¿me entienden? Llevaban todos los partes. Lo mismo carabinero a la fiscalía, pues, todos los partes o denuncias que recibían, ya sean, no sé, por hurto, lo que fuera, lo llevaban los estafetas materialmente, los imprimían y los llevaban a las notarías. Pero así funciona el trabajo de los estafetas. Se Ahora, usa harto. ahora en fiscalía se ingresan las partes igual por digital, por SAP. Claro, por SAP. Claro que ya todo va avanzando, pues se dan cuenta que estos nombres van quedando como atrás, y ahora todo con esta cuestión de la pandemia después,
que se adaptaron a estas tecnologías, que uno ya trabaja en la casa. ¿Quién iba a pensar que antes uno salía a las 8 de la mañana, llegaba, se tomaba el café, se ponía a trabajar como a las 9 y uno cumplía un horario y no trabajaba tanto? Yo, por ejemplo, ahora trabajo, no sé, a veces me levanto a las 4 de la mañana y no paro, pues a veces me acuesto a las 2, duermo 2, 3 horas y así trabajo todo el día porque tengo el computador ahí a mi acceso, mis clientes, mis correos, las empresas que te llaman y les dan lo mismo la hora. Y antes no, pues antes se cerraba la oficina y el celular de la empresa quedaba en la oficina, uno no se lo llevaba a la casa, pues. Pero ahora no es así. Entonces, la evolución es positiva y negativa al mismo tiempo. Depende, yo creo que de las personas cómo la saben llevar, cómo la saben manejar. Pero, por ejemplo, hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, las notarías que no tienen páginas virtuales, todavía está la presencialidad de los funcionarios que tienen que ir a la notaría. ¿Me entienden? Pero si existiesen quizás notarías que hay, que quizás son más avanzadas, me imagino que los funcionarios, por una economía también de la notaría, debiesen trabajar en su domicilio, teniendo toda la información, ¿cierto?, en redes. Pero ustedes se acuerdan que antes se tenían que hacer las tremendas filas en el registro civil para solicitar incluso un certificado de nacimiento, ¿se acuerdan, no? Sí, antes No me era, acuerdo. sí. Bueno, Muy acá donde engorroso. lo vive, profe, Las Cabras todavía se hace, así que como que hay muy poca gente que sabe que esos documentos se sacan por internet. ¿Ve? ¿Ve? Sí, por eso le digo, o sea, claro, eh, creo que me levantó la mano doña Paulina. Sí, Paulina Quintanilla. Ah, ya, pero claro, pues eso pasaba, que por eso les digo, o sea, antes era mucho la espera, la burocracia en muchas partes, y ahora está todo cambiado, pues, todo mejoró, ¿ya? Bueno, pero lo mismo pasa con las notarías, pero en definitiva con la notaría no pasa mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay notarios que son muy viejitos, pues acuérdense que estos trabajos son vitalicios, que los tienen que sacar bajo sumario, bajo investigación y tiene que ser un delito muy grave, como falsificación para que sea destituido de su cargo. Entonces, claro, los notarios jóvenes están establando estas plataformas que son súper útiles porque incluso a nosotros nos permite trabajar vía online, vía online. Y lo mismo con los conservadores de bienes raíces, porque yo no sé si ustedes han ido a los conservadores de bienes raíces, ¿han ido? ¿Quién Sí, trabaja? Sí, es cierto. Sí. yo soy Y corredora de propiedades, así que he ido a formar hartas escrituras. ve, y antes, por ejemplo, también hay algunos viejitos que están en la prehistoria, pero hay otras plataformas que tienen todo digitalizado y que uno echa el carrito e incluso paga, así de rápido la escritura que uno va a pedir. Y por ejemplo, yo he ido a conservadores donde todavía uno tiene que buscar en los índices de los libros antiguos. Sí, acá en el de la notaría de Peumo todavía está así, ¿Ve? todavía está como a la antigua. Que claro, te pasan los libros gigantes y uno tiene que buscar en los índices ahí con el nombre, pues, sí, es Sí, súper caótico, sí, ¿cierto? y es terrible y el tiempo, y hay gente que está ahí como, ya, pues a qué hora. Y sobre todo los clientes, porque igual a veces andan apurados y no, es engorroso. Claro. Entonces, lo mismo pasa con las notarías, pues, mi estimadísimo estudiante. Todos estos ejemplos que vamos dando es para que ustedes los vayan asociando cómo funciona el sistema. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, en la notaría no solamente trabaja el notario, ya que vendría siendo el dueño de la empresa, porque la notaría siempre dice su nombre, porque de él emana la facultad de notario, ¿ya? Eh, y los que trabajan ahí van a ser, ¿cierto?, trabajadores, no funcionarios públicos, van a ser trabajadores del notario. Ellos van a pertenecer a la notaría como subordinado del notario, no como subordinados de la función pública ni del Estado.
Entonces, en definitiva, ellos forman un todo de recursos humanos y materiales necesarios para que se desempeñe de la mejor forma posible, ¿cierto? La función notarial. Profe, Dígame. tengo una duda. Ya usted dice que la notaría tiene el nombre del notario porque prácticamente es su empresa. No sé si ya lo dijo o no, pero por ejemplo, ya que ese notario deje de hacer sus funciones en esa notaría, la notaría tiene que volver a postular para poder, o sea, el notario obviamente va a haber un notario que va a ser prontamente designada para esa notaría, pero la notaría, ¿cómo cambia el nombre? Deja de existir, po. Si la notaría es de ese notario, por ejemplo, ahí no se venden las acciones, no es una empresa constituida como una empresa mercantil, pues digamos así, ya es una empresa constituida que emana de las funciones propias de una persona, entonces esa empresa es su intuito persona, si la persona se muere, deja de existir y postula otro notario y se crea una nueva notaría, se puede crear en el mismo lugar donde estaba, o bien se crea en otro lugar, de acuerdo a los recursos ciertos económicos que tenga el notario, y el notario tiene que respetar los trabajadores y tiene que, obviamente, todo este tema, por eso que se deja en registro de las escrituras públicas, porque después yo paso aquí todo el material de trabajo nomás, pues aquí están todos los libros notariales, los registros, todo en orden, las cajas fuertes, etcétera, etcétera, y yo entrego la función, porque la función de la notaría es de dar publicidad a todos los actos públicos, y no se pueden perder, no se eliminan, Entonces, no se extinguen. como que se pasaría a ser de otro dueño, ¿no? Si lo miras como empresa, cambia de dueño, exactamente, pero el recurso material sigue siendo el mismo. Ya, y profe, una consulta, algo así como extremo. Lo que le ¿Ya? estaba contando es que la notaría de acá de Peumo todavía están los libros y todo así a la antigua. En caso de algún accidente, no sé, pues ni Dios quiera un incendio, en donde obviamente se va a perder toda esa información en el libro, ¿qué sucede ahí? Se tienen que recuperar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, los libros que son antiguos, yo ya sé que los han ido escaneando, ¿ya? Por ejemplo, los libros están un tiempo solamente. Creo que ahora están, antes creo que estaban como 60 años, creo que ahora están como 30 años y después se envían al archivero judicial. En el archivero judicial ya están escaneando toda la información. ¿Ya? Entonces ya no es tanto el miedo de que antes si se incendiaba la notaría tenían que volver a juntar todos esos bienes materiales que se perdían. Por eso que las matrices siempre quedaban antes de la tecnología, en estas cajas fuertes. Entonces si se quemaba en la oficina, no se quemaba la caja fuerte, pues la sacaban intacta. Y hubo un caso, búsquenlo en Valparaíso, que tuvimos una profe nosotros acá en la notaría que contó esa historia y contó de que ellas estaban trabajando y se había quemado la notaría entera y lo único que no se quemó la caja fuerte, que era gigante, creo que la tuvieron que sacar con una máquina, y estaban todas las matrices ahí de las escrituras públicas, ¿ya? Pero ahora como todo esto se envía a través de correo electrónico, ya no existe ese miedo a que se pierda la información. Lo que se está garantizando es la información antigua. Profe, y una consulta, a lo mejor puede ser tema de conversación también. Resulta que a mí mi abuelo me habían dejado un terreno hace muchos años atrás, estamos hablando 20 años más o menos. Y resulta que yo me fui del lugar donde yo vivía y después yo, claro, volví y cuando fallecieron mis abuelos, yo quise reclamar mi terreno, pero prácticamente porque era un terreno para mí que no tenía tanto material, sino que era más sentimental para mí, porque fue donde yo me crié toda la infancia y me crié con mis abuelos. Y ese documento nunca apareció. Fui a la notaría y cuando fui a la notaría, lo que me dijeron en notaría es que habían cambiado de dueño y ese papel no estaba. Y que tal vez ese papel lo haya extraviado el notario anterior. Y el notario anterior falleció. ¿Qué se puede hacer con respecto a eso? Un estudio de título, ¿ya? Estudiar los títulos. Eso es lo que tienen que hacer para eso. Tienen que buscar ustedes el título anterior a eso y ver qué pasó. Pero se tiene que hacer un estudio de título. No hay otra forma de saber los errores o las pérdidas de las informaciones si no hacemos un estudio de título. ¿Ya? Ya, profe. Es Gracias. la única forma, la verdad. Ya. Nos vamos a dar un pequeño break, son las 8
4. Antes de que nos vamos, el estudio de título, ¿eso dónde uno lo realiza? Esos ¿En son bienes raíces? informes que hacen los abogados ¿No? o los corredores de propiedades, ¿ya? Ahí tienen una compañera, no todos los corredores prestan la función, pero los que enseñamos en este curso, en esta OTEC, sí. Ya. Ya, estoy vendiendo el curso. Está bien, está bien. Claro, es un estudio de la interpretación. Los que se quieren ir a break, vayan nomás, ¿ya? Yo voy a quedar, porque esto no es tema ¿A qué hora de vuelta, profe? 15 minutos. Ya. Es que le va a servir a la compañera igual por en caso Claro. de lo que ella está haciendo la consulta. Claro, pero los que quieren ir, que no quieran aprender este tema, pueden salir, ¿ya? Ya, mire, los estudios de títulos son informes que se hacen, ¿ya? Y nosotros necesitamos verificar, por ejemplo, la compañera quiere saber el tema de su propiedad, ¿ya? De que Claro. estaba a nombre de la abuela. Ellos lo que tienen que hacer es ir al conservador de bienes raíces, buscar el estudio, el título donde sus abuelos salen como dueños, ver la posesión efectiva, por ejemplo, ver que se inscriba esa posesión efectiva, ver quiénes son los herederos. Pero si ella, por ejemplo, no es heredera directa y no hizo una cesión de derecho antes o su abuelo no le dio una compraventa de ese inmueble, no va a quedar ella como dueña, porque esto no es por el Ministerio de la Ley. La calidad de heredero que da el Ministerio de la Ley son los herederos forzosos, por ejemplo, los hijos, ¿ya? Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con herencia se regula a través de los órdenes sucesorios. ¿Ya? Pero así se hacen los estudios de título. Cuando ustedes quieran saber quién es el dueño de una propiedad y quieran hacer un estudio de título para buscar un error hacia la propiedad hacia atrás, tienen que solicitar el dominio vigente de la propiedad. Ustedes solicitando el dominio vigente de la propiedad les va a aparecer el dueño y el número de foja de la propiedad. ¿Ya? Ustedes solicitan la copia de inscripción de ese número de fojas y les va a aparecer todo el detalle de la propiedad. Todo el detalle, quiénes son los dueños, la inscripción, la superficie, el ROR, el plano, todo. Y abajito le va a aparecer cuál es el dominio anterior y le va a aparecer un número de foja. Y con eso ustedes piden esa foja y se van hacia atrás. Y ahí van a ver quién fue el dueño anterior de esa propiedad. Y así lo mismo, ¿ya? Y cuando son para efectos de la notaría, que un antecedente se perdió de una notaría, la verdad que, y no se inscribió en el conservador y quieren pedir copia, solamente tienen que buscar en los índices notariales. Solamente porque todas las escrituras públicas necesariamente están en los registros de los índices notariales. No se pueden perder de ahí. Y si no están en los índices notariales es porque no se hizo. Ahora, siempre en las agrupaciones de comuna hay varias notarías. Entonces a veces los abuelitos no se acuerdan, dicen, yo le hice la notaría a tanto, la notaría 1, pero resulta que está la notaría 2, la notaría 3, y tienen que explorar todos esos índices y pedir los libros más o menos en qué año pudo haber sido. Y si ya no está en ningún año es porque realmente esa escritura nunca se firmó. ¿Entienden? Pero así proceden los estudios de los títulos. Siempre cuando ustedes quieran saber sobre una compraventa, tienen que buscar en los índices y tienen que buscar con los nombres de los dueños o de las partes que firmaron la compraventa o la escritura pública que haya sido. El testamento, si fue un testamento, una cesión de derechos, si fue una cesión de derechos, una donación, una permuta, lo que sea, pero lo tienen que buscar con el nombre, ¿ya? Por eso que tienen la calidad de público, que tiene esa O ventaja sea, de que uno solicita el en índice. en el fondo lo que le dieron a la compañera a esta altura ya no tiene validez, po, porque no hay documentación en lo que ella decía. Claro, por eso le digo que ella tiene que hacer un estudio de título y la única que ya forma en lo que hicimos. sea válido. Lo que ¿Y pasa qué es tiene que la compañera? ¿Dónde está la compañera? ¿Se salió? yo estoy aquí. ¿Pero qué tiene usted para acreditar eso? Se supone que era como un testamento, que es que yo estaba muy chica y no tenía estudios, yo tenía ¿cuánto? Como 15 años, 15, pucha, incluso hasta diría que menos. Ya. Y mis abuelos, como ellos me criaron y era la regalona de ellos, me dejaron ese terreno a mí. Y yo por lo que me acuerdo fue en Peumo. Que lo que pasa es que igual yo busqué esos índices y todo, y se supone que no había nada. Eso fue lo que dijeron mis tíos, entre comillas. Y después yo hice una posición efectiva, porque como no había nada, no encontré nada, hice una posición efectiva y claro, ellos pues se dejaron un terreno para ellos, lo vendieron, unos, otros lo construyeron y todo el tema.
Pero yo hasta el día de hoy siempre les he dicho, porque mi abuelo era de campo y tenía sus árboles, pucha, era una casa muy preciosa, y ellos arrancaron de raíz todas esas plantaciones. Y yo siempre le he dicho, si encuentro ese papel, me van a tener que sacar absolutamente todas estas casas y no sé cómo de dónde me van a traer cada árbol frutal que había en esta casa. Porque yo esta casa yo la quería dejar tal cual hasta que yo me muriera tal cual como la tenía mi abuelo. Pero no Claro, encontramos nada. claro, es que lo más probable, como les digo, que no haya nada en realidad, porque a veces, claro, los abuelitos tienen todas las intenciones de dejárselo a las nietas, pero claro, si no lo materializan con un abogado, sus intenciones, claro, no hay validez de eso, no habría validez. Y mira, pues si fue un testamento, se inscribe en los testamentos, pone registro de testamentos. Entonces, claro, al momento de hacer la posesión efectiva, hubiese salido rechazada si hubiese habido un testamento, porque el registro civil hubiese dicho, oye, oye, para la, acá antes de usted hacer la posesión efectiva hay un testamento, y que la persona que está bajo este testamento solicite la posesión administrativa, la posesión judicial, para que se abra este testamento y se designa primero a esa de heredera universal y después a los otros herederos. Lo Ya, que pasa es que creo que hicieron esta posesión efectiva, se la rechazaron porque salió rechazada, pero aún así como de acuerdo entre todos mis tíos, ya se vendieron los terrenos entre ellos, entre los hermanos.
Mateo,
Ya. ¿Están? Sí, Sí, aquí profe. presente. Ya, les tengo una noticia buena y mala. La prueba la van a subir mañana porque hay un problema con la red, ¿ya? Así que mañana va a estar disponible a las 21 horas. Cualquier cosa me pueden hablar a mi WhatsApp, no tengo ningún problema, ¿ya? Así que Bueno, mañana a las 21 horas va a estar disponible su evaluación, A las ¿ya? 21 horas va a estar disponible la prueba del día de Sí, mañana. así que tienen un día más para que puedan estudiar, ¿ves? Están con suerte, Ok, profe, gracias. ¿ya? De todas formas, Ya, igual lo hablaré en el profe. WhatsApp del grupo para que no se olvide. Mm, Eso Y está en el mañana aula. igual enviaré una foto para que ustedes puedan ver dónde está la prueba, ¿ya? Así que tranquilos, los voy a estar apoyando todo el rato con el tema de la evaluación. Voy a estar al pendiente de cuando la estén haciendo, los que tienen problemas, así que quédense tranquilos con eso, ¿ya? Eso estará en el aula virtual, ¿cierto? En el aula virtual, en el módulo de la notaría, Profe, Ya, ¿desde perfecto. qué hora, perdón, va a estar habilitada? desde las 29, desde las 21 horas. Ah, ya. Sí, porque yo antes ¿Ya? tengo clases de auxiliar de farmacia. 21 horas y va a estar hasta el otro día, hasta las 21 horas igual. Así que va a tener harto tiempo, ¿ya? Bueno, para mí no es muy buena la porque voy a tener que estudiar para las dos pruebas. Claro, claro, pero claro, es que prefiero habilitarse las mañanas o se les habilito en el día, les aviso, pero prefiero eso que habilitársela a las 12 de la noche que van a estar durmiendo y van a perder el tiempo, ¿me entiende? Ujú. Van a perder ese tiempo de poder hacer la evaluación y mañana van a tener menos tiempo. Pero miren, ya, hagamos una cosa, yo les aviso en la mañana apenas esté disponible en la plataforma y les hablo al WhatsApp. El que la pueda hacer durante el día, la hace durante el día y la dejo Sí, con un poquito más de plazo. sería genial, profe, porque yo ¿Ya? mañana es un día muy complicado para mí. Aparte, entro a trabajar de nuevo mañana en la noche y a donde yo trabajo no tengo internet. Ya, perfecto. Ya, mañana yo les voy a estar hablando al WhatsApp, ya, para que estén atentos, ya, estén atentos al WhatsApp para que después no tengan problemas. Ya, ya vamos a continuar entonces con la materia. Entonces dice que la función notarial es ejecutada a través de una estructura conformada por un conjunto de recursos humanos y materiales a lo que denominamos notaría. Desde luego, es esencial que dentro de los recursos humanos concurran personas calificadas que actúen en calidad de notarios, designadas como tales de acuerdo con las formalidades legales. Por el contrario, no es de la esencia de la actividad notarial que en una notaría actúe siempre como tal un mismo individuo. Ya, porque dijimos que actuaban todas estas personitas, ¿cierto?, que conformaban y apoyaban en la función del notario, que quién eran los asistentes de notaría ni menos que efectivamente se coincida con el nombre de aquella. O sea, me refiero a que ustedes no van a tener el nombre del notario, ¿ya? Esto se debe a que el notario que concurre como ministro de fe en una precisa y determinada actuación puede hacerlo en calidad de notario titular, de notario suplente, de notarios interinos o de notarios reemplazantes. Los usuarios que requieren de servicios notariales, al menos en las comunas con más habitantes, habitualmente acuden precisa y simplemente a una notaría y no al o ante el notario de tal o cual nombre. Ya. Ya, mi estimadísimo estudiante. Entonces, ¿a qué se refiere este párrafo? Se refiere a que nosotros cuando vamos a la notaría, nosotros decimos vamos a la notaría, a la empresa, ¿cierto? A la institución. Nos decimos vamos a ver a doña Paulina, la notario. Nos decimos me voy a ver voy a donde don Francisco, el notario. Antiguamente se decía así,
ya, pero ahora se ve desde el punto de vista de la empresa. Y en definitiva se hace mucho más lejano la presencia del notario, la presencia del notario titular. ¿Por qué? Porque ahora cuando nosotros vamos a la notaría, casi nunca está el notario titular, siempre están los notarios suplentes. Los notarios interinos no, porque los notarios interinos cuando hay un cambio de notario, por cierto, cuando hay un proceso de cambio para un notario, pero en cambio los notarios suplentes es al cual el notario titular le delega sus funciones, ¿ya? Le delega sus funciones y actúa cumpliendo el rol de la función del notario, porque el notario suplente, él no fue a postular, ¿cierto?, a un concurso público, ni postuló tampoco ni estuvo en la terna, ni le solicitaron todos los requisitos para ser notario. Pero sí el notario, dentro de sus facultades, ahora en la actualidad, le permite que puedan delegar estas funciones y que él también se pueda despegar un poquito de la función notarial. Más que nada, no es que se despegue de la función notarial, pero se despega o se desvincula un poco de la presencialidad de la notaría, ¿me entienden? Antes solamente podía firmar el notario titular, él tenía que revisar personalmente todas las actuaciones que se realizaran en una notaría. Ahora no es así. Ahora tienen esta facultad de poder delegar estas informaciones, delegar este cargo, y el que firma a nombre propio es el notario suplente. Yo no sé si ustedes los han visto cuando dicen la escritura: firmó don Carlos Grengue, notario suplente de doña Paulina Quintanilla, del notario titular doña Paulina Quintanilla. Pero el notario suplente firma a nombre propio, él se hace responsable de esos actos, ya en caso de negligencias gravosas, no de negligencias civiles. ¿Ya? Pero en definitiva la que se hace cargo a nombre de la negligencia de la función notarial siempre va a ser el notario titular, porque desde él emana esta función, a él se le designó esa función, entonces caería en negligencia la no revisión, ¿cierto?, de los actos propios que se celebren en una notaría. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte? Sí, todo bien. Profesora, se entiende. Ya. Profesora, Entonces, dígame. una pregunta. Si el notario suplente no va a concurso, ¿cómo se elige o simplemente lo designa el notario titular? Lo designa el notario titular porque cuando pasemos al curso, al módulo de asistente de notaría, ustedes se van a dar cuenta que los que trabajan en una notaría como empresa se rigen igual que una empresa normal. Deben ser contratados bajo el Código del Trabajo. ¿Ya? Ningún funcionario, ni ustedes, ningún funcionario que trabaje en una notaría es funcionario público. Yo les había dicho que había una confusión con respecto a la palabra funcionario, ¿ya? Y claro, antes me había pasado mucho con las compañeras extranjeras, porque para ellos la palabra funcionario era de un funcionario público, pero acá en Chile funcionario emana de la función, de cumplir una función, de desempeñar una función, pero acá nosotros le ponemos el apellido a las palabras. Y si no se llama funcionario público, nosotros entendemos que es un funcionario cualquiera nomás, ¿me entienden? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esta distinción en Chile? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos al consultorio, para que ustedes lo puedan entender, mis alumnos, nosotros cuando vamos al consultorio, nosotros nos encontramos con personas que están a contrata, con personas que están de planta, y los que están a honorario no son funcionarios públicos, pero sí son funcionarios. No son tampoco trabajadores porque tampoco están regulados por el Código del Trabajo. Entonces existe esa forma de llamar a estas personas que en definitiva se encuentran con con otra forma de ser regulados, desempeñando una función profesional o una función que emana de su título profesional, para que se entienda. ¿Entienden lo que les expliqué? ¿Logran hacer la diferencia? Yo sé que a las compañeras extranjeras les cuesta un poquito, ¿ya? Pero tiene que ver netamente con el vocablo de Chile, con el léxico. Pero quiero saber si logran entender eso. ¿Quién habló? Ni Laura. Sí, porque quería hacer la salvedad de que es verdad que para mí esta forma de trabajar de las notarías sí como que me impactó un poco la primera clase,
porque sí, en Venezuela efectivamente tenemos notaría pública. De hecho, uno cuando va a la notaría dice, vamos a la notaría pública, y le ponemos el apellido como si fuese necesario, pero sabemos que, claro, es que el funcionario, decimos funcionario público, le paga el Estado y todo es público. Entonces, claro, ver la notaría como una mini empresa, que al mismo tiempo se le está delegando una potestad por el Estado, claro, al principio como que sí me hizo un enredo, pero creo que se entiende perfectamente de que, bueno, la notaría se regula o, bueno, se financia a través de las mismas gestiones que se hacen allí dentro, y bueno, creo que por ahora todo ha quedado claro, pero si hay cualquier cosita yo menciono. Claro, ya eso es para que no se confunda, ya por eso me interesa dejarlo claro. Entonces, siguiendo con el párrafo, dice, tampoco resulta de interés para los usuarios que el día y a la hora en que se presenten en una notaría y a realizar algunas actuaciones, ya se encuentra ejerciendo las labores de notario quien goza de la titularidad, que vendría siendo el notario titular, o bien su reemplazante, su suplente o un interino. Por el contrario, los usuarios asumen que cualquiera sea la notaría a la que acudan, habrá un profesional del derecho autorizado por el Estado que puede dar fe pública respecto del acto o hechos que son de su interés. Entonces, la existencia de un notario es un elemento subjetivo esencial en la institucionalidad notarial. ¿Qué duda cabe? Pero que forma parte modernamente de un conjunto de otros elementos humanos y materiales vinculados armónicamente de manera de orientarlos a un fin común. Como es la dación de fe pública, de ahí en la actualidad sea posible reconocer a los notarios como verdaderos establecimientos notariales. Ya, entonces, esa es la importancia, mis estimadísimos estudiantes, de poder mirar la notaría como una empresa, porque en definitiva nosotros no decimos vamos donde el notario, porque sea quien sea No, que y se esté van enseñando. reemplazando la titularidad del notario, nosotros vamos al trámite que vamos a hacer, sin importar quién sea la persona que nos va a autorizar el documento o no. No estamos pendientes si está el notario o no está el notario, ¿ya? E incluso nosotros cuando vamos a hacer trámites notariales, yo me he dado cuenta últimamente que ya los notarios ya ni están, solamente están los suplentes. Y claro, cuando son trámites que se escapa de las manos de la revisión del asistente de notaría, que son trámites más complejos, por ejemplo, cuando no hay una cláusula que es clara y que se le necesita explicar al notario para que autorice la firma, porque en definitiva, hablando en palabras súper cotidianas, el notario es el que corta el queque, o el que revisa y dice, oye, sí, pueden firmar acá o no pueden firmar acá. El asistente de notaría, si ve una cláusula de dudosa procedencia, ilegítima, que no se entiende bien, que se la preguntó al usuario y que el usuario dice, oye, yo no dije que pusieran esa cláusula ahí, ¿a quién deben acudir ustedes? Ustedes no pueden tomar decisiones propias. Siempre deben acudir al asistente de notaría, perdón, al notario suplente o al notario titular. Deme un minuto, no al tiro. Ok. Establecimientos notariales. Oh. Ya, tengan cuidado con los audífonos, acuérdense que en las clases quedan grabadas, ¿ya? Y ustedes son hartos, entonces no los puedo ver a todos acá para poder ir silenciando sus micrófonos. Ya. Normas y principios que regulan la actividad notarial. La labor de los notarios se encuentra supervigilada por las Cortes de Apelaciones y su fuente legal principal sigue encontrándose en el Código Orgánico de Tribunales, en el párrafo 7 del título 11 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? Y acá nos dice el artículo 399 a 445 de la ley 18.101, ya que regula materias como el mecanismo para su nombramiento, sus funciones, organización e inhabilidades en lo que respecta a la naturaleza de su función. Si bien es un funcionario público, algo extravagante, ya, en el sentido que no es remunerado por el Estado, sino por sus clientes, ya, queda superditado al control disciplinario de las respectivas cortes de apelación.
Entonces acá nos nombra la palabra de funcionario público algo extravagante, ¿ya? Pero en realidad no es un funcionario público, es un administrador de justicia, ¿ya? Y acá nos dice que es remunerado, ¿cierto?, por la prestación de servicio por parte de sus clientes y no por el Estado. Los principios básicos que regulan la actividad del notario, a saber, es el principio de la veracidad. Esto es súper importante, lo vamos a repasar la próxima semana. Entonces, tenemos tres tipos de principios. Tenemos el principio de la veracidad, el principio de la legalidad y el principio de la profesionalidad, que son súper importantes que ustedes los puedan ir entendiendo y los lean bien. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, tenemos el principio de los principios básicos que regulan la actividad del notario, a saber, es el principio de veracidad, el principio de legalidad y el principio de profesionalidad, de donde también deriva el catálogo de responsabilidades que los regula. En lo que respecta al primero, señala, en el principio de la veracidad, ¿ya? Señala Rodríguez, es un autor que constituye el principio efecto de la función notarial. Claro, pues nosotros hemos hablado todo el rato de lo verosímil, ¿cierto? De verdadera, de fe público, de dar un acto verdadero, que tiene pleno valor probatorio. Entonces es un principio que es fundamental, porque emana de la función de la fe pública. Entonces Rodríguez dice que constituye el principal efecto de la función notarial, esto es, la fe pública, y que implica que lo que el notario plasma en el documento es verdad, ya, exactitud, y toda la verdad, que entre paréntesis dice integridad en relación con el negocio jurídico que se recoge. Pero lo cual previamente ha de indagar la voluntad de los otorgantes y emplear su experiencia, sus conocimientos jurídicos y su autoridad moral. En cuanto a la legalidad que debe regir la función notarial, señala el autor antes citado que sería complementario del principio anterior. Entonces, en definitiva, va de la mano los dos principios. Tenemos el principio de veracidad y el principio de legalidad. Ya, vamos a dejar hasta acá porque esta materia me interesa verla un poquito más al detalle y la voy a ver en la siguiente clase. Ya, me gusta pasarla más con con las responsabilidades. Ya, voy a hacer un pequeño resumen, más o menos les voy a tirar preguntas para la evaluación, que la van a tener mañana. Pero yo les voy a hacer un pequeño acá, una pequeña lluvia de preguntas. ¿Quién es del sur de Temuco? Habían hartos incendios en Temuco, creo. No. No, no son acá de Temuco. No, aquí en Chillán ayer hubieron hartos incendios. Sí, estaba complicado, creo. Sí, bastante. Pero hoy día no, estuvo más calmado hoy día. Pero aquí prácticamente todos los días hay incendios. Sí, me imagino. Me imagino que sí. Sí, es que hay mucho pastizal, entonces la gente muy, muy descuidada, no sé, pues, botan vidrios, si fuman, simplemente la colilla y pastito se consiente rápido. Claro, me imagino. Ya, mis estimadísimos estudiantes, pongan atención acá. Yo les voy a tirar una lluvia de preguntas, ¿ya? Posibles preguntas de prueba o no posibles preguntas de prueba, estudienlas igual, pues, ¿ya? Ya, entonces, sabiendo que que entra en la materia del notario, dice, ¿cuál es el cuerpo legal
destinado a través de sus normas jurídicas a regular la actividad del notario, a dotar de certeza y de seguridad jurídica a los hechos e instrumentos públicos, a ciertos documentos o contratos que se llevan a efecto ante él y la subsecuente custodia de documentos y aranceles. Tienen varias alternativas acá. Entonces, ¿quién regula el notario? Ya el Código del Trabajo, la ley, el Código Civil o el Código Orgánico de Tribunales. El Código código orgánico de Orgánico de tribunales. Código orgánico de tribunales. Bien, bien. ¿Bien que entienden? Ya. Cuando hablamos de notarios públicos, nos referimos según lo aprendido en clases. Esta es una pregunta de clases, no dale el apunte. Que es una persona natural, abogado, dotado de fe pública y funcionario de la Administración de Justicia. Esa es la alternativa A. Que es cuando nos referimos al notario público, ya, que es una empresa que presta servicios de fe pública. Persona natural que se encuentra regulada por los juzgados civiles para que cumpla sus funciones. Persona natural que crea una empresa para desempeñar sus funciones. ¿Cuál sería? ¿La A, la B o la C? La D. Diría que La, Persona natural, abogada, dotada de fe pública y funcionario de la Administración de Justicia. Bien. Súper bien. Ya. Aquí los pillo. No. Ya. Según el artículo 399 del COT, del Código Orgánico de Tribunales, definición de notario. Ya, aquí lean bien, no se las voy a leer esta, pero aquí lean bien. Hay una palabra que cambia la definición. Se las dejo ahí. Porque si las leo no la van a entender ahora. Pero lean el 309 del Código Orgánico de Tribunales, porque se pregunta. Ya. Requisitos para optar al cargo de notario público, mis estimadísimos alumnos. A ver, ¿quién la sabe? Primero, A, ser chileno, tener 35 años, saber de leyes, honorabilidad y buenas costumbres. Pregunta B, alternativa B, ser chileno, tener 25 años, ser abogado, honorabilidad y buenas costumbres. C, ser chileno, tener 25 años, saber de leyes, honorabilidad y buenas costumbres. B. D, La B. ser chileno, tener 35 años, ser abogado, honorabilidad y buenas costumbres. B. La B. Claro, ser chileno, ¿cierto? Habíamos dicho, 25 años, ser abogado, porque hay que ser abogado titulado. Acá no importa que si saben o no saben de leyes. Tiene que tener honorabilidad y buenas costumbres. Entonces sería la B. Ya, acá también otra pregunta. Nombramiento del notario público. Estos son nombrados por... Yo les dije que esta se les iba a preguntar. Y esta va en la prueba. La otra yo no sé si van en la prueba o no. No les voy a decir. Ya. Los nombramientos del notario público. Estos son nombrados por... A. Los ministros de la Corte de Apelaciones basándose en la proposición previa que le haga al presidente de la República. B. Los ministros de la Corte de Apelaciones. C. El presidente de la República basándose en la proposición previa que le haga una terna calificada en la Corte de Apelaciones que corresponda. la C. La C. El presidente de la República. La C. La C. La C. Bien, la C. Siempre la palabra terna es la que marca la diferencia. Si no está la palabra terna, así se trabajan en las pruebas ya de desarrollo de cazabobos. Ya, vámonos con la pregunta 6. Obligaciones y prohibiciones del notario público en cuanto a la jurisdicción. El notario público puede residir en una comuna o agrupación de comunas distinta a la cual fue designada. B. El notario público no está regulado en cuanto a la jurisdicción competente para cumplir sus funciones. C. El notario público está facultado para cumplir sus funciones en todo Chile. D. El notario público solo puede residir y cumplir sus funciones en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal donde deba prestar sus servicios. D. La D. La C. La C. ¿Ya quién dice la C? ¿Quién dice la D?
Aquí Creo la que es la Yo de... es la Constanza, no me acuerdo. Es la Es la C. La Ya. última es la C. No, No, pues porque miren, dice, también, la profe, C como dice por así. ejemplo Chile. Escuchen, la C dice lo siguiente: el notario público está facultado para cumplir sus funciones en todo Chile. No en todo Chile porque tiene que ser en No, una jurisdicción no, alrededor solamente en una comuna. sí, de una Ah, comuna. después en una decirlo. comuna. Claro, pues solamente en una comuna, no todo Chile. Pues acuérdense que yo les di el ejemplo de que si yo era notaria acá en Ovalle, yo no me puedo desempeñar como notaria en La Serena, pues no tengo jurisdicción para hacerlo. Yo Entonces solamente sería la D, profe. la D, por supuesto, Yeah. la D, ¿ya? Ya. Definición de ministro de fe según el apunte de clase. Ya, ¿qué son los ministros de fe entonces, mi estimadísimo estudiante? Son funcionarios cuyos testimonios es tomado en cuenta por el presidente de la República. B. Son funcionarios cuyos testimonios es tomado en cuenta por la Corte de Apelaciones. C. Son funcionarios cuyos testimonios es tomado en cuenta por las leyes como de probidad irrefutable. La C. Y D. Son funcionarios cuyos testimonio no es tomado en cuenta por las leyes como de propiedad irrefutable. La C. La C. Sí. La C. Ya, La D. ya. ¿Quién dijo la B? ¿Quién dijo la B? Estamos como la lotería, ya. ¿Quién No, dijo la la B? D de dedo. Ah, la D. Ya. La C dice lo siguiente, para que piensen bien. Son funcionarios cuyo testimonio es tomado en cuenta por las leyes como de propiedad irrefutable. Probidad irrefutable, perdón. Eso dice la C. Y la D dice así. Son funcionarios cuyo testimonio no es tomado en cuenta por las leyes como de probidad irrefutable. ¿Es ¿El tomado ministro por de las fe? leyes o no es tomado por las leyes el testimonio? Sí, Sí. Sí, es es tomado por tomado las por las leyes. leyes. No por la ley. Pero, Porque profe, el ministro de fe, ¿cierto? sí, pues ministro de fe, la definición de ministro de fe. Ah, ya, sí, la C, yo había escuchado, había entendido otra cosa, es la C. Ya, aquí la Constanza dice que es la C también. ¿Sí? Ya, entonces dijimos que sí, porque si es funcionario cuyo testimonio es tomado por las leyes, pues acuérdense que da un valor probatorio, Sí, ¿ya? es la C. Y Yo da lo una había entendido probidad como que es funcionario público. irrefutable. Sin testimonios que piden. Y acá tenemos otra pregunta, la 8. Con respecto a los aranceles de los notarios, ¿por quiénes son fijados? Ya tenemos la A, que es fijado por el presidente de la República. Tenemos la B, que es fijado por la Corte de Apelaciones. Tenemos la C, que es fijado por la Corte Suprema. Y tenemos la D, que es fijado por el presidente de la República, previo informe de la Corte Suprema. La última, la D. La última. Presidente de la República. Ya. 9. El Código Orgánico de Tribunales señala que existen 8 ministros de fe. Entre estos pueden ser ministros de fe. Tienen que leer bien las preguntas, ¿ah? Si se equivocan, van a tener que hacer un trabajo después si quieren subir notas. A. El oficial de registro civil. C. El conservador de bienes raíces. D. El inspector del trabajo. Profesora, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Ya, Sí, no la sí. entendí. Por Sí. favor, no la entendí muy bien. Es que estoy hablando como las cabras chicas, sí. Ya. Entiéndame. El Código Orgánico de Tribunales señala que existen 8 ministros de fe. Entre estos pueden ser ministros de fe. Ya, hay 8, ¿cierto? Que habíamos dicho que habíamos estudiado los ministros de fe. Habíamos estudiado hartos ministros de fe, habíamos estudiado 8. Pero acá solamente se preguntan 3. Y lo que dice es si son ministros de fe o no son ministros de fe. Por ejemplo, dice el oficial de registro civil. ¿Es un ministro de fe? Sí. 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 Sí, ¿El conservador de bienes raíces es un ministro de fe? No. Sí. ¿Y hay quien dijo que no? Ah, yo. ¿Por qué no?
No, no, ya me equivoqué. Me equivoqué. Sí. Acuérdense que es administrador de justicia también, po. ¿Ya? Ya, sí. Y el inspector del trabajo es ministro de fe. También. Ya. Sí, inspección de trabajo. Entonces, ¿serían correctas todas las anteriores? Sí. Sí. Sí, La Sí. D. la clase, estoy en clase. No le oigo. Estoy en clase. Estoy escuchando. Ya, vamos con otra pregunta. ¿Son funciones de los notarios públicos las siguientes? Acá se tienen que ir al de las funciones, ¿ya? ¿Qué podían hacer los notarios? ¿Podían levantar inventario solemne? ¿Quién se acuerda? De las Sí, 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 sí. ¿Podían extender instrumentos públicos? Sí. ¿Qué Sí. eran los instrumentos públicos? Los tengo con trauma. Instrumentos públicos. Ya, entonces, ¿podían extender instrumentos públicos? Sí. Ya. Sí. Otorgar certificado o testimonio de los actos celebrados entre ellos o protocolizados en sus registros. Sí. Entonces, ¿todas las anteriores o ninguna de las anteriores? Todas las anteriores. Anteriores. Yo tengo una Los consulta. anteriores. ¿Qué es un inventario solemne? Los inventarios solemnes son documentos que se pueden hacer públicos o privados, ya, pero hay distintos inventarios solemnes. Por ejemplo, los más cotidianos son cuando, por ejemplo, usted se va del país y usted deja la casa a cargo de una persona y usted deja todo estipulado lo que está en la casa, por todo lo que sea de valor, por ejemplo, si deja una mesa con la silla, etcétera, etcétera, una tele 38 pulgadas, marca, no sé, iPhone, no sé, imagínate. Deja estipulado cosas así, ya. Ese es uno de los inventarios solemnes. Hay otro tipo de inventario solemne que se dejan también antes de la sucesión por causa de muerte, que lo dejan las personas. Ya antes de la partición, por ejemplo, de los muebles. ¿Ya? Y también se dice, yo dejé una cocina, marca tanto, avaluada en tanto dinero, yo dejé un copero, copas de oro, etcétera, etcétera, lo que sea importante, pero es una individualización de ciertos bienes que usted deja a cargo de otra persona, que después deben ser restituidos en su totalidad, po. Y usted tiene que responder si firma ese inventario por lo que usted dejó ahí, que le dejaron a usted su nombre, que quedó declarado en ese inventario, ¿ya? Y hay otros tipos de inventarios solemnes que ya estos son judiciales, que son para los casos en que cuando vienen, se casan por segunda vez, que son las segundas nupcias, el juez para proteger los bienes del primer matrimonio, en el caso que hay hijos menores de edad, se deja un inventario, para que esos bienes no entren a la sociedad conyugal del nuevo matrimonio, ¿ya? Y esos son nuestros inventarios solemnes, pero son judiciales. Pero en Pucha, grandes profe, rasgos, ¿cómo no lo supe? ¿Ah? ¿Cómo no supe eso? Sí, pues, sí, lo tienen que pedir los abogados, por eso que se tienen que asesorar siempre. No Mi pueden tomar abogado me enseñó nada de eso cuando me divorcié. solamente, ¿cómo? Profe, Mi abogado me enseñó nada de eso ¿puede cuando me repetir divorcié. profe, ¿puede repetir la pregunta creo que de las funciones, la última que... No, pues. Ya, cuidado con los micrófonos, ¿ya? Son funciones de los notarios públicos las siguientes. Levantar inventarios solemnes, que es lo que le expliqué más o menos. Pero inventario solemne de la palabra le dice inventarios, cuando hacemos el inventario de una oficina, por ejemplo. Solo que estos son firmados ante notaría, ¿ya? Pero esa es la diferencia. Pero es lo mismo. Voy a ver si la próxima semana les busco inventario. Y les voy a mostrar. Pero miren, de todas formas, todos estos documentos, estas funciones las vamos a ver así paso a paso. Y yo les muestro hartos formatos para que puedan aprender. Y me gusta hacer hartos trabajos, hartas exposiciones. Así que acá estamos viendo, como les dije, lo más global. Pero todo esto lo vamos a ir definiendo después y viendo de qué se trata y cómo se tramitan, porque ustedes tienen que saber, ¿cierto?, en qué se tienen que fijar en un antecedente, porque cómo van a saber, cómo van a solicitar la autorización de la firma o no si no saben de en qué se tienen que fijar, cuáles son los requisitos que debe llevar el documento, qué antecedentes tienen que solicitar ustedes pues, para ver que esto es veraz. Acuérdense que todo esto se tiene que probar aquí. No existe la fe imaginaria tampoco. ¿Ya? Pero todo esto lo vamos a ver. Esto es lo que tienen que saber ahora, de momento. Ya, pero vimos, son funciones de los notarios públicos las siguientes. Levantar inventarios solemnes, dijeron que sí. Extender instrumentos públicos, dijeron que sí. También. Otorgar certificados o testimonios de los actos celebrados ante ellos, ante los notarios, o protocolizarlos en sus registros, dijeron que sí. Y las alternativas son
¿Son funciones de los notarios todas las anteriores o no son funciones de los notarios ninguna de las anteriores? Son Todas las funciones, son anteriores. todas las anteriores. Todas las anteriores. Son todas las anteriores. Perfecto, mira, eso es más o menos cómo es ese sistema de evaluación. Ahora yo no les voy a preguntar las mismas preguntas de aquí. Ahí va a ser una sorpresa. Si las anotan, se las estudian y se sacan un 7, o no las anoten, no las estudian y se sacan un rojo. Ya. La Alumnos, pregunta importante, profe, es si esta grabación la va a subir cuándo, después o antes de la prueba. no, la estoy subiendo en la mañana. O sea, cuando les envío los links, pues a veces a las 3 de la tarde, dependiendo cómo ustedes tengan en la mañana, la verdad. Pero ahora en la noche no las dejo subidas, porque se demora mucho en cargar, en que se haga la conversión a MP4, la verdad. Entonces la va a subir mañana. Voy a tratar de subirlas bien tempranito para que ustedes las tengan para estudiar. Ya, gracias. Y si les va mal, no se preocupen. Como les digo, estamos recién empezando. Tienen que buscar su método de estudio, tienen que ir ahí familiarizándose con la materia. Y algunas compañeras que ya trabajan en el servicio público, ya les son conocidos algunos documentos, pero hay otros compañeritos que no, pues, que están recién iniciando. Pero como les digo, no se preocupen por las notas porque a mí me interesa que aprendan más que los 7. Yo sé que a ustedes los 7 les sirve por el tema, ¿cierto?, de calificaciones, un examen final, etcétera, etcétera. Pero no quiero decir que no estudien, quiero decir que aprendan, que no se memoricen las cosas, entiéndanlas, para que cuando avancemos en el curso y avancemos a asistente de notaría, no tenga que yo retroceder con algunos compañeros cuando yo les envíe formatos de que hagan una compraventa, cuando yo les envíe formatos, ya haga esta posesión efectiva, ya hágame este contrato de arriendo, porque a mí me gusta enseñar todo eso. Entonces, cuando se atrasan, porque se memorizan todo, atrasamos a todo el grupo, ¿ya? Y lo ideal es que participen en estas cosas porque yo les doy puntos. Punto para las pruebas. Subo la nota más baja y así me la juego en todo con ustedes. Pero tienen que jugársela ustedes también conmigo. Esto es 50 y 50. ¿Ya? Perfecto. Ya, váyanse a descansar. Nos vemos. Muchas gracias. El jueves les habilito la evaluación. Gracias. Mañana. Mañana nosotros tenemos clases el jueves. Ya, Mañana, ¿no? ¿qué horas se habilita la prueba? ¿Mañana hay clase? No, el jueves. Ah, ya. Profesora, La prueba se profesora, habilita el jueves, profe, no sé, yo la había entendido mañana. No, mañana tenemos la prueba y el jueves clase, pues el día es martes. No, eso. Ya. Y yo me había confundido. Ya. Que estén bien. Mañana. Chao, chao. profesora. Gracias, chao. Chao. ¿A quién me va a preguntar? Chao, profe. Chao. Chao, adiós. Chao. Chao. ¿Y esto que Profe. estudiamos hoy día, profe, ya entraría para el próximo martes? Sí. ¿O el jueves igual tenemos prueba? No, el próximo martes. Ah, ya, profe. Ya pues, nos vemos, cuídese, muchas gracias. Hasta el Igual, jueves. bien. Chao, chao. Descansen. Que no saquen rojo. Chao. Profe, Dígame. profe, ¿le puedo hablar por interno? Por supuesto. Hábleme nomás. Ya. Ya, doña Sonia me está hablando. Ya me voy a desconectar. ¿Quién me quiere hablar? Ya, chao, chao. Chao.